Pues amigos de Medios Alternos, el día de hoy tengo el honor y el placer de presentar no solo una amiga, sino que también a una gran mentora. Ella es la maestra en Enfermería, Salud y Bienestar, la maestra Eva Reyes Gómez, con el cual nos va a deleitar sobre un tema muy importante. Sobre todo nos va a compartir que ha escrito más de 11 libros, y contando seguramente, y nos podrá compartir parte de esta sabiduría en enfermería y sobre todo para el gremio de la salud, ya que ha sido un gremio que ha tenido muchos avances desde tiempos inmemoriales y que la maestra Eva ha marcado una gran historia y ha dejado una gran huella para no solo este gremio de enfermería, sino para todo el sector del área de la salud. Maestra Eva, sea bienvenida a esta su casa, Medios Alternos. Muchas gracias, Manuel. Encantada de saludarte, encantada de saludar a tu público, a tu gran público, y espero que esta plática, esta charla que tengamos, les aporte conocimiento, sobre todo en la parte de salud, en el campo de la salud y en el campo de los cuidados de enfermería. Como tú mencionabas, pues yo tengo más de 52 años como enfermera, ¿sí? Así que realmente he incursionado en varios campos de la docencia, de la clínica, de la investigación, y bueno, qué decirlo, en el campo editorial. Un campo editorial que me ha fascinado, como tú mencionabas, he tenido la oportunidad de escribir 11 libros hasta la actualidad. El primer libro que escribí fue en 1977 sobre enfermería pediátrica, porque yo soy enfermera pediatra también. Y este libro fue uno de los 9 que escribí en el sistema de universidad abierta de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Eh, Estos libros se utilizaban en la formación de las enfermeras que estudiaban ya en aquel entonces auxiliares de enfermería, que ya estaban en la práctica para profesionalizarse. Así que desde aquel entonces he incursionado en este campo editorial y posteriormente, después de haber escrito estos libros en la UNAM, eh, ya fue en la editorial El Manual Moderno desde 1991 hasta la fecha, querido Manuel. Pues No te maestra escucho. Eva, pues usted sí que se ha convertido en un gran referente acorde a lo que es la educación en la enfermería y pues mis respetos para su gran trayectoria dentro del área editorial. Tenía entendido previamente, bueno, durante nuestro periodo de conocimiento previo a la entrevista, que su labor como enfermera en el área de pediatría no solo fue en el campo, sino que también estuvo como parte de la enseñanza. ¿Nos puede contar un poco de cómo fue este periodo en la cual usted desempeña la labor de instruir a las nuevas enfermeras dentro de su campo? Bueno, desde muy pequeña, te digo muy pequeña porque ya a mi edad ya han pasado muchos años. En el campo de la enfermería pediátrica inicié en 1971, cuando egresé de la carrera de nivel básico en aquel entonces como enfermera. Y bueno, mi práctica profesional la realicé en un hospital gubernamental en los servicios de pediatría. O sea, todo el tiempo, 12 años que estuve en la clínica, pues tuve el privilegio de estar en los servicios de pediatría, en urgencias, en hospitalización, en unidad de cuidados intensivos neonatales, en prematuros, en escolares, etcétera. Así que es un campo hermosísimo, ¿sí? De la pediatría. Y ya posteriormente con esa experiencia clínica y que yo me sentía muy segura y después de haber realizado también la especialidad, me invitaron a trabajar en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Allí, tú me preguntas con relación a la enseñanza, pues en aquel entonces las alumnas cursaban
esta materia o esta asignatura de enfermería pediátrica en el quinto semestre, o sea que ya era prácticamente el penúltimo semestre porque en aquel entonces la carrera de nivel básico eran 3 años. No existía todavía la licenciatura, bueno, más bien la licenciatura en enfermería estaba en ciernes, estaba iniciando. Entonces, creo que esto fue un campo maravilloso, combinar la teoría con la práctica. O sea que te puedo decir que no fue una improvisada, nunca he sido una improvisada. Yo creo que las enfermeras, los médicos, etcétera, cuando vamos a dar una clase de X especialidad, debemos de tener la práctica, porque ese es el complemento. Teoría y práctica es igual a praxis, o sea, es el fundamento científico, metodológico y tecnológico para brindar un cuidado de calidad y calidez a las nuevas generaciones. Entonces creo que es muy importante que nosotros tengamos todas esas herramientas para brindar el cuidado a las personas sanas o enfermas. A la maestra. Sí que o sea, uno no deja de aprender con ustedes, sobre todo de su historia de vida, porque esta parte de la enseñanza es muy importante. Sobre todo, ¿por qué? Porque se hizo la anotación previa, mejor dicho, usted la hizo, de que antes la licenciatura no existía como la conocemos hoy en día, que era nada más una especialidad o un taller técnico, o estaba listo a ese nivel. Me gustaría recalcar aquí un poquito la importancia que usted tiene en este periodo de tiempo, la cual usted empieza a crear su marca histórica dentro del gremio de la enfermería y dentro del sector del área de la salud, por medio de esa instrucción a las nuevas enfermeras dentro de estas nuevas generaciones. Y es justo aquí donde me gustaría empezar a tocar el tema del libro. ¿Cuál es la importancia de tener esos manuales y esos escritos, sobre todo actualizados? A lo mejor no año con año, porque las investigaciones son algo tardadas, pero sí en cierta periodicidad. ¿Cuál es su importancia de mantenerse actualizados? Bueno, la importancia de actualizar es que la profesión crezca, que esté actualizada en conocimientos, en teorías de enfermería, en los cuidados que vamos a proporcionar a la población. Y bueno, creo que también en otros campos, en la investigación, Emanuel, es muy importante que las enfermeras ahorita ya iniciaron a realizar investigación. Entonces creo que es fundamental que todas estas herramientas que nosotros contamos también produzcan investigación, porque la investigación es para el servicio a la sociedad, para los avances que debe de tener una profesión. Si no hay investigación, no podemos decir que hay avances en X o Z profesión. Así que esa es la importancia, y también de que desde la formación de los estudiantes, ellos tengan estos conocimientos y estas herramientas para brindar una atención, un cuidado de calidad a las personas que en su momento van a necesitar de ese cuidado, pero un cuidado. Aquí viene una parte importante, Manuel, un cuidado humanizado, con valores, con ética, porque nosotros las enfermeras, los enfermeros, debemos de siempre privilegiar esa atención o ese cuidado a las personas con ética, con humanismo, porque estamos tratando con personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud determinó que toda esa atención, que ese cuidado debe de girar en torno a la persona. ¿Sí? El centro del cuidado, de la atención, tanto del médico, del nutriólogo, del psicólogo, etcétera, debe de girar en torno a la persona. En este sentido, la persona es el líder del equipo de salud, no el médico, como antiguamente se creía, no, sino todos los saberes deben de girar en torno
al paciente o a la persona sana. Y creo que eso debemos de estructurarlo y debemos de llevarlo e internalizarlo con las nuevas generaciones, porque lamentablemente en ocasiones nosotros no damos esas herramientas, bueno, como docentes, como enfermeras clínicas, cuando el estudiante participa en esas prácticas en comunidad, en el hogar, en el hospital, porque enfermería no solamente es atender la enfermedad, esa es otra parte muy importante, sino atender la salud. ¿Para qué? Para prevenir todos los problemas de salud y evitar que las personas lleguen a un hospital y además que se compliquen y en ocasiones que adquieran otros problemas de salud. Lo vivimos ahorita en la pandemia. Pacientes que entraban con problemas respiratorios leves se complicaban en los servicios. ¿Por qué? Porque había esa contaminación, ese cruce de microorganismos y finalmente las personas se complican o fallecen. Entonces creo que esa mística la debemos de tener los profesionales de enfermería y también hacer extensivo el cuidado o enseñar, educar a la familia, Emanuel. Es muy importante que nosotros trabajemos con la familia, de la mano de la familia, porque finalmente la persona si está en un hospital va a egresar a su hogar. Entonces ahí, ¿qué va a hacer la familia con esa persona que está enferma, con esa persona que tiene alguna complicación? Y bueno, esa es otra parte de la filosofía de enfermería, o un campo importante, educar a la familia, educar al paciente para su cuidado, para su autocuidado, Emanuel. Maestra, me deja muy sorprendido, la verdad, con estas bellas palabras acerca de lo que debería de ser la enfermería. Y con esto me gustaría, pues, empezar nuestra charla acerca de su nueva edición, Fundamentos de la Enfermería. Maestra, para mí es un gran orgullo tenerla aquí, porque pues me gustaría empezar a que nos contara cuál es el enfoque principal de este libro. ¿Cuál es la importancia de tener este libro actualizado hoy 2023 y probablemente tener una edición para el próximo 2025? Bueno, la importancia de los fundamentos de enfermería como tal, ¿sí? La esencia, ¿sí? Son los cuidados, pero esos cuidados básicos que el estudiante, desde el estudiante, debe tomar como los cimientos de una casa o de un edificio. Si un estudiante no tiene esos conocimientos de los fundamentos de enfermería, por ejemplo, Emanuel, el lavado de manos, ¿No? se dice muy sencillo, pero ahora en la pandemia era uno de los protocolos que deberíamos de considerar el lavado perfecto de manos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud instituyó una técnica de lavado de manos. Esos son los fundamentos de enfermería cuando un paciente está inconsciente y que vamos a trasladarlo, ¿sí? Debemos de sujetarlo. ¿Para qué? Para que no tenga caídas, para que no haya una fractura, para que no tenga una complicación. Ese es un fundamento de enfermería. Cuando un paciente estamos aspirando secreciones, ¿verdad? Ponerlo en la posición correcta. Esos son los fundamentos de enfermería. Esa es la esencia del cuidado, la esencia de las respuestas, de las necesidades que tiene atender al paciente. Por ejemplo, Emanuel, cuando nosotros aplicamos o administramos una inyección intramuscular, así de sencillo. Dices, se ve muy sencillo. Pero debes de saber anatomía, debes de saber fisiología, debes de saber microbiología, debes de saber asepsia médica o asepsia o antisepsia.
debes de saber qué herramientas debes de utilizar para esa inyección, pero además saber el medicamento, farmacología, qué efectos va a tener ese medicamento que tú vas a administrar a tu paciente. Si el estudiante o la enfermera no sabe eso, pues no sabe enfermería. Por eso la importancia de los fundamentos de enfermería, y por eso es que este libro, desde 1991, con sus actualizaciones, querido Emanuel, ha prevalecido. Y actualmente, ya hablando de esta edición, tercera edición, sí, del libro. Y bueno, quiero comentarte algo rápidamente, que este libro tiene antecedentes, que en 1991 escribimos esta obra, la maestra Rosales y una servidora, hasta 3 ediciones. Y ya después una servidora en 2009, la primera edición, nada más como yo como autora, porque la maestra Rosales falleció. Entonces, 2009, sí, la primera edición, y ahorita hasta 2023, la tercera edición de Fundamentos de Enfermería, Ciencia, Metodología y Tecnología. Porque el nombre, como te he venido diciendo, la enfermera o el enfermero tiene que fundamentar ese cuidado. Sí, Florence Nightingale decía que es considerada la pionera o la madre de la enfermería científica o madre de la enfermería moderna. Decía, pensar para actuar. Si tú no piensas correctamente, no puedes actuar correctamente, porque no tienes los conocimientos que tú vas a poner en práctica para actuar. Eso es ciencia. Es más, nuestra profesión está considerada como la ciencia del cuidado, la disciplina del cuidado. Pero además de esa ciencia, nosotros como ciencia debemos de basarnos en un método científico, a través del proceso de enfermería. El proceso de enfermería es el método del cuidado, Emanuel. Y con todas estas tecnologías que nosotros utilizamos para brindar ese cuidado. Entonces, es unir la ciencia, el método y la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, en ocasiones decimos, qué barbaridad, ahora las enfermeras o enfermeros nada más utilizan los instrumentos y las herramientas y ya se deshumanizaron. No, la tecnología no debe de desplazar el cuidado humano, más bien se complementa, Emanuel, debe de complementarse, porque son los avances que debe de haber. Bien, en esta tercera edición tiene 17 capítulos, además son 3 capítulos nuevos que ahorita voy a comentar, y tienen un DVD que tiene 8 tecnologías, ¿sí? Y también ahorita te voy a mencionar lo que aporta en cada capítulo, porque precisamente es una novedad esta tercera edición. Esta novedad por cada capítulo. Bien, los capítulos nuevos, Emanuel, son 3. Uno, el capítulo 5, que habla de enfermería basada en evidencia o práctica basada en evidencia. ¿Por qué? Porque desde el pregrado el alumno tiene que hacer investigación, lo que ya te mencionaba. Y la enfermería basada en evidencia, si nosotros eh, tenemos esa práctica clínica con el paciente, podemos hacer investigación de la práctica de enfermería basada en evidencia. Ese es un capítulo nuevo y nosotros tenemos que mirar hacia el pregrado para que el alumno sepa investigar. El octavo capítulo, sí, que cuando hablamos de hospital
ya incluimos toda la parte del manejo del expediente electrónico, Emanuel, por parte de enfermería, no solamente por el médico, sino por parte de enfermería. Y también allí en ese capítulo hablamos de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, donde en algunas instituciones ya está instituida la telemedicina, pero no, y la telesalud, pero no la teleenfermería. Entonces aquí, en este capítulo, se le dan las herramientas desde el estudiante de cómo dar el cuidado a través de la teleenfermería. Y bueno, en este capítulo hablamos de la telesalud, de la telemedicina, de la teleenfermería, y hay por ahí algún esquema, algún modelo que podemos utilizar para hacer la teleenfermería. En otros países ya desde hace 20, 30 años, las enfermeras hacen teleenfermería porque tienen una práctica independiente, ya tienen consultorios, ya tienen clínicas, y nosotros tenemos que mirar hacia esa práctica independiente de la profesión, porque ya, Emanuel, tenemos, en nuestra profesión es de licenciatura, como cualquier otra licenciatura en enfermería, pero además hay especialidades, maestrías, doctorados, postdoctorados en enfermería. Para tu público que no es enfermera o enfermero, que sepan que nuestra profesión ha crecido. Es una profesión nueva porque es de Florence Nightingale para acá, tiene como 150 años, y los médicos, bueno, de Hipócrates para acá, ¿verdad? Entonces no podemos comparar, pero hemos crecido y queremos seguir creciendo académicamente, pero también que el sistema de salud, las instituciones nos valore, que somos una gran profesión, somos una profesión imprescindible para dar salud a las personas. Y bueno, para seguir con la pregunta que me mencionabas, que son 17 capítulos, y el capítulo 16 habla, abordo toda la parte de lo que es la enfermería perioperatoria. ¿Qué es la enfermería perioperatoria? Es ese campo de la enfermería en el cuidado del paciente que se va a someter a una cirugía, desde el preoperatorio y ya en la sala de cirugía, o sea, transoperatorio y postoperatorio. Es un campo ya milenario, pero aquí ya se integra la enfermera desde el pre, trans y postoperatorio, no solamente en el transoperatorio, en la sala de quirófanos, que antiguamente era la enfermera instrumentista. Entonces, este capítulo aborda de manera integral ese papel tan importante de la enfermera en este campo. Sí. Wow, maestra, qué orgullo conocer que las enfermeras y enfermeros de todo el mundo se vienen actualizando, y sobre todo conocer esta parte que es que a mí me ha dejado sorprendido, seguramente al público que no pertenece al gremio, igual de sorprendido que yo, acerca de estas nuevas tecnologías y los usos dentro de pues este campo que es la enfermería. Me parece sorprendente, ¿por qué? Porque en México, como bien se hizo mención, o mejor dicho, se hizo mención, no se han implementado correctamente o apenas se están implementando en algunos centros de salud, y esto dependiendo por la región, por temas económicos o por temas de intereses políticos, que es un tema totalmente aparte. Eh, no me gustaría desviarme del tema, me gustaría centrarme más en el tema del libro. Habrá oportunidad de enfocarnos un poquito más, más adelante en el tema de la enfermería y la política. Y continuando con esta pues, plática, profundidad acerca de su libro, de esta nueva edición maestra, me gustaría conocer si tenemos casos prácticos para que nos sirvan de ejemplo dentro de esta formación, como algún caso que se pueda pues, platicar aquí, que sea no tan gráfico, porque pues, los medios de YouTube no nos permiten luego poner tanta habla a este tema, mejor dicho, pero que a lo mejor para el gremio sí me pueda parecer interesante. ¿Nos podrá comentar acerca de eso? Sí, bueno, hablando del gremio, en específico de los estudiantes y también ya las enfermeras en ejercicio,
Lamentablemente, Manuel, y tú como joven lo sabes, estudiante, pasantes, ya profesionistas, nos cuesta un poco de trabajo ubicar a veces las puntos clave de lo que nosotros estamos estudiando. Entonces en cada capítulo viene estructurado de tal manera que ayude a esa comprensión del conocimiento. Los puntos clave, o sea, la estructura de cada capítulo, lo voy a comentar. Los puntos clave se refieren a los conocimientos más importantes de ese capítulo y se mencionan, se listan para que el alumno, el estudiante no se pierda, ¿verdad? De la importancia, y hay veces los docentes, ¿sí? Las palabras clave se relaciona al glosario de términos más importante que hay en ese capítulo, porque en ocasiones se desconocen algunas palabras desde la parte de la tecnología. Entonces, ese glosario es fundamental. Un objetivo, ¿cuál es el objetivo de ese capítulo? El desarrollo del capítulo. Y aquí con relación a la pregunta que tú me mencionas, este capítulo, algunos van incluidos algunas fotos muy vigentes, porque me di a la tarea de ir a algunas instituciones de salud para ver qué tecnologías, qué aparatos, qué equipo hay de lo más avanzado. Entonces, creo que algunos capítulos van complementados con gráficos, con estos aparatos nuevos, ¿sí? De novedad para que el estudiante esté actualizado y también las enfermeras. Y también dentro de la estructura del capítulo viene un resumen, Manuel, un resumen. Lamentablemente lo voy a decir con todas las palabras como docente y como enfermera, los estudiantes actualmente ya a veces no saben hacer resumen. Entran a internet, ven la información y cortan y pegan, cortan y pegan. A veces ni siquiera tienen idea de lo que dice ese párrafo, ¿sí? Menos van a hacer un resumen. Yo no digo que todos, pero a veces, en ocasiones, sucede. Entonces, creo que es muy importante el resumen de cada capítulo. Y después viene un autoevaluación. La autoevaluación permite al alumno pues darse cuenta si hubo aprendizaje o no. Y bueno, también al docente aquí le abreviamos un poquito cuando va a realizar sus exámenes, ¿verdad? Muy importante que ellos lo consideren y casos clínicos. Aquí lo que tú mencionabas en cuanto a los casos clínicos. ¿Qué son los casos clínicos? Es, pudiéramos decir, la historia integral de esa persona o de ese paciente, pero no solamente desde la parte biológica o anatómica o fisiológica, sino desde la parte emocional, desde la parte ética. Entonces, perdón, se integran todos esos casos clínicos para que el estudiante o el enfermero en ejercicio le permita hacer un diagnóstico de enfermería, le permita mirar hacia qué cuidados o intervenciones va a realizar de acuerdo a ese diagnóstico que realiza. Y bueno, el tratamiento que se le tiene que dar, el tratamiento de enfermería, no solamente el tratamiento médico, no estoy hablando nada más de medicamentos. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos, por ejemplo, si tú ves a un paciente que tiene cianosis, o sea, se pone morado, ¿sí? ¿Vas a esperar al médico que te diga que le vas a administrar oxígeno? No, tú como enfermera, enfermero, debes de saber que ese paciente que se está poniendo morado necesita oxígeno. Eso es un tratamiento y eso es parte de las respuestas humanas que debe de atender la enfermera o el enfermero.
Y creo que esto complementa lo que tú me preguntas, y complementado con este DVD que trae 8 tecnologías básicas, por ejemplo, la toma o la valoración de signos vitales, cómo tomar la presión arterial, cómo tomar la temperatura. Algunas personas no saben, y en el hogar tiene uno que enseñar a las personas ya. Uno tiene que educar, lo que te mencionaba, uno tiene que educar a la familia para que sepa a través de dispositivos sencillos, Emanuel. Ya hay dispositivos, por ejemplo, algunos relojes que hay, ya dispositivos que te marcan qué temperatura tienes, qué frecuencia cardíaca tienes, qué presión arterial tienes, ¿me entiendes? Entonces tiene uno que educar a la familia en decirle, mire, la presión normal de su paciente debe de ser esta, ¿sí? La temperatura debe de ser esta. Y si la temperatura le sube, que tenga fiebre, le debe de aplicar compresas frías, etcétera, etcétera. O bañarlo, etcétera. ¿Me entiendes? O sea que este libro complementa esa parte integral del cuidado, tanto del estudiante como el profesional en ejercicio, y también mirando hacia la educación para la salud a la familia, Emanuel. Maestra Eva, me ganó la pregunta que le iba a hacer relacionada acerca de si este libro contenía información adicional para pues, enseñarle a las personas no pertenecientes al gremio, en específico a los familiares de los pacientes, acerca de estos temas tan, que a ustedes les pueden parecer tan básicos y tan obvios, pero para nosotros que estamos fuera, no son como muy complicados. Es ahí que surgen memes, por ejemplo, en el caso de enfermería, de señorita, pero traiga a alguien que sí sepa, ¿no? Tanto para una muestra de sangre, una toma de signos vitales. Qué interesante y qué bueno saber que sí tiene este propósito aparte, y sobre todo que se ha hecho el acotamiento dentro del libro, dentro del capítulo, acerca del mismo. Maestra, nos estamos acercando a ya está casi a finalizar el programa. La verdad, ha sido una plática asombrosa, ha sido una muestra de luz como la primera enfermera y el símbolo de la enfermería, que es para la verdad, sobre Gracias. pues, este tema tan impresionante, sobre todo nuevo y nueva edición de su autoría, la verdad ha sido sorprendente. Y me gustaría pues que nos comentara un poco más acerca de si el público general puede conseguir este libro, lo puede entender también como algo que ya tiene conocimientos previos en la materia, o tiene que tener algo previo para poder digerir mejor la información. Bueno, este libro está elaborado para los estudiantes de enfermería. Sin embargo, te comentaba, como en cada capítulo viene explicado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo anorexia, ¿sí? ¿Qué es anorexia? Pues ahí viene en el glosario, ¿sí? ¿Qué es asepsia? Pues ahí viene en el... Entonces, también este libro puede estar al alcance de las personas que no sepan enfermería, y que quieran aprender, que quieran cuidarse, porque no te voy a decir que está a ese nivel, pero si las personas están interesadas, pueden adquirirlo, porque creo que si nosotros tenemos ese interés del cuidado, del autocuidado, podemos adquirir esta obra. Y bueno, como tú me mencionas, esta obra está pues disponible en las principales librerías de aquí del país. Y orgullosamente te voy a decir, te voy a mencionar que esta obra en 2016 estuvo colocada en la librería Paltex de la Organización Panamericana de la Salud de la OMS, para ser utilizado por enfermeras de América Latina. Y tuve la vivencia rápidamente y satisfacción cuando fui a la República de Chile y Colombia, de ver ahí
mi libro en un stand. Así que imagínate, es una satisfacción tan grande de que este libro, esta obra, a 30 y casi 34 generaciones de enfermeras y enfermeros ha formado. Entonces, esperamos que hacer una evaluación de esta obra y por ahí les decía a mis amigos y colegas, ya estoy viendo que conocimientos hace falta para poder hacer la siguiente edición, pero bueno, voy tranquila, Emanuel, y espero que esta obra sea utilizada por enfermeras y enfermeros y también para ti que quieras consultarla y pues lo platicamos, Emanuel, con muchísimo gusto. Pues, maestra Eva, ha sido para mí todo un honor y un orgullo tenerla aquí, tener a una maestra en enfermería mexicana que ha escrito una infinidad de libros, ha sido y sigue siendo un referente de este gremio y sobre todo que ha marcado huella no solo en su gremio, sino que también en el área de la salud, incluyendo a todo el personal de esta área. La verdad, maestra, ha sido un agasajo tenerla aquí de invitada y espero, pues, más adelante seguir profundizando más acerca de este libro, porque muchas preguntas seguramente habrán surgido a raíz de esta plática, de esta presentación del libro. Y, pues, maestra, me gustaría que nos diera, pues, sus formas de contactar con usted para a lo mejor alguna consulta un poco más en específico, o sus redes sociales, si así lo prefiere, para que nuestro público, perteneciente o no perteneciente, le mande sus comentarios, alguna que otra pregunta, y que no se pierdan pues los avances que se van realizando dentro de su campo. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias, Emanuel, por esta entrevista, por esta plática tan amena, que ya hace mucho tiempo te la debía en otro campo que también coincidimos un poquito, ¿verdad? Pero bueno, ya esa lo dejamos para otro momento, pero pueden comunicarse conmigo a mi correo para cualquier pregunta, con mucho gusto, te lo comento. Es Eva Reyes Gómez, todo con mayúscula, perdón, minúscula, 21 arroba gmail.com. Cualquier pregunta, duda, con muchísimo gusto, no duden en escribirme. Y bueno, pues estamos aquí gustosas, perdón, de saludarlos y haber aportado algo a ti, Emanuel, querido, y a todo tu público y esperamos vernos muy pronto. Y muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo. Abrazo fraterno. Muchas gracias, maestro. Pues ha sido todo un orgullo y un honor tener a tan distinguida personalidad aquí en Medios Alternos y sobre todo hablar de un tema que es tan importante conocer como es la enfermería, salud y bienestar en un domicilio. Pues amigos y amigas de Medios Alternos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les invito a no perderse eh, semana con semana cada capítulo de Medios Alternos, tanto en su sección Caja Negra, que es de teatro, y Espacio Artístico, que es conociendo un poco más acerca de los artistas, sus obras y elementos que se van creando conforme a la historia y el tiempo. Y pues bueno, quedamos por finalizado la plática con la maestra Eva Reyes Gómez acerca de los fundamentos de enfermería, ciencia, metodología y tecnología. Maestra, ha sido todo un gusto y un honor tenerla aquí. Esta es su casa, cuando guste. La cámara está más que un poco para usted. Muchas gracias, Emanuel, nuevamente. Un abrazo y bueno, pues bendiciones para todos. Hasta pronto.